Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? Buen martes para todos y para todas. Aquí estamos, como siempre, compartiendo la información que mezcla distintos actores, ¿no? Gubernamentales, también científicos, en fin, ¿por dónde empezar, Natalia? Hablando de mezclas, sí, ¿no? De mezclas de agua. Eso. Empezamos por ese tema. La Intendencia de Montevideo detectó incumplimientos en el límite máximo de sodio por litro de agua en 2 policlínicas de la capital, según un informe que se presentará en minutos. En ambas se superaron los 440 miligramos por litro de agua. En otras 13 policlínicas se registraron valores superiores a los 200 miligramos, el parámetro máximo que se aceptaba antes de la sequía. Atención, porque hoy también surgieron otros cuestionamientos o nuevos cuestionamientos. La Escuela de Nutrición y el Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Universidad de la República recomendaron evitar el consumo en el caso de niños y niñas de entre 0 y 6 meses. Además, la ministra de Salud Pública, Karina Rando, y el titular de Ambiente, el ministro Robert Bouvier, en instantes estarán también con su conferencia aquí en MBD Noticias Edición Central porque han sido consultados al respecto. Sí, bueno, este es uno de los temas que desarrollaremos en minutos. Titulares, por favor, ahora. El senador cabildante y militar retirado Raúl Lozano será el nuevo ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial. El anuncio fue hecho por el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y el flamante jerarca se reúne con el presidente Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y jerarcas del oficialismo destacaron positivamente que Cabildo Abierto siga en la coalición. También hablaron de mirar hacia adelante tras la crisis de los últimos días. El director cabildante de ANCAP, José Luis Alonso, comunicó que no renunciará a su cargo y aseguró que iniciará acciones legales si los dirigentes de Cabildo Abierto que pidieron su renuncia no se retractan. El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, reconoció que se atendió en el hospital policial y que recibió medicación. Dirigentes de la coalición siguen el tema con atención. Diputados y diputadas del Frente Amplio plantearon una serie de medidas para atender la situación económica compleja y devastadora que atraviesan algunos departamentos del litoral. Sala docente del Liceo 41 se declara en conflicto por falta de respuestas de autoridades. Hoy realizaron un paro y mañana podrían ocupar el centro educativo. Frutas y verduras continúan empujando la inflación. Los precios están 33% por arriba de su promedio histórico. La embajadora de Estados Unidos en Uruguay afirmó que durante el mandato de Joe Biden no está previsto que se avance en un TLC con Uruguay. Al menos hasta 2025 no habrá novedades sobre el tema. El presidente chileno Gabriel Boric promulgó una ley contra el narcotráfico tras la derrota ante la ultraderecha en las elecciones de constituyentes del domingo pasado. Murió la reconocida cantante brasileña Rita Lee, considerada una de las figuras más icónicas del rock brasileño. Ciudad y aquí Uniradio 107.7 de FM en Capital y cercanías, radio de la Universidad de la República, que también se puede escuchar en uniradio.edu.uy. Ahora con móvil de arranque, Natalia Noves. Sí, porque hay nuevo ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial y novedades en la Torre Ejecutiva, así que nos vamos ya mismo al contacto con nuestra compañera Macarena Vico. Macarena, te vemos, te escuchamos, adelante. Así es, Natalia. Así es, Natalia, estamos en Torre Ejecutiva porque hace unos 15 minutos más o menos ingresó Raúl Lozano, el ex senador y actual ministro de Vivienda. Se espera que junto con el presidente de la República y también está presente el subsecretario Tabaré Hackenbroch, que se mantendrá en el cargo tras la salida de Moreira, se firme definitivamente la designación que fue anunciada a través de las redes sociales, a través de Twitter hoy por el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y que más tarde fue confirmada por una llamada telefónica al propio Lozano. Recordemos que Lozano estuvo como senador suplente de la ministra Irene Moreira hasta ayer y hoy es la ministra quien ocupa la banca en el Senado y Lozano quien ocupa su lugar en el Ministerio de Vivienda, por lo que de alguna manera es un enroque de cargos dentro de Cabildo Abierto. Más adelante vamos a tener seguramente más información tras la reunión que va a culminar en el correr de esta hora. Gracias, Macarena. Otro asunto, uso del hospital policial. El senador nacionalista Jorge Gandini a priori no reprueba, pero dice que hay que investigar el uso que hizo el director de Seguridad Ciudadana y Convivencia del Ministerio del Interior, Santiago González, quien reconoció que por lo menos una vez asistió a ese centro hospitalario. Es un Oxa B12 porque sufro de asiática, por lo cual el Oxa B12 ya me lo di y eso seguramente aparezca y no tengo ningún tipo de problema porque no es algo que esté
ilegal, porque si yo paso por la puerta, veo una persona tiroteada o estoy en el interior y hay una policlínica de ACE, también me lo van a dar. Dijo que usó la emergencia. Bueno, las emergencias se usan de cualquiera, yo puedo usar cualquier emergencia. Hasta ahí veremos. Habrá que preguntarse por qué no usó la emergencia de su propia mutualista, quizás porque era una situación de tanta emergencia que usó la que tenía más a mano, puede ser. Pero se nos dice que se va a investigar todo. Bueno, y como anunciábamos, tenemos designado nuevo ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, es Raúl Lozano, de Cabildo Abierto. Claro, como decía recién Macarena Vico, su partido eligió el nombre y el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, lo aceptó. La designación del senador Lozano fue confirmada por el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, a través de su cuenta de Twitter. Tras ese mensaje, el presidente Lacalle Pou llamó a Lozano y lo confirmó en el cargo, asegurándole que en los próximos días se reunirán personalmente. Lozano, senador suplente de Irene Moreira, asumirá el cargo que dejó vacante la ministra tras la polémica generada en torno a la entrega de una vivienda a una militante del partido sin sorteo. En su defensa, Moreira aseguró que lo volvería a hacer, ya que está amparada por una resolución de gobierno del año 2009. Según señaló a subrayado el propio Lozano, esta resolución será derogada por el gobierno. El secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado, prefirió no hacer comentarios acerca de las críticas hechas al gobierno y en particular al presidente de la República, Lacalle Pou, desde Cabildo Abierto, hechas por el senador y líder cabildante Guido Manini Ríos. Pero sí dijo que lo mejor es que los 5 partidos socios de la coalición permanezcan hasta el final del gobierno. Delgado dijo que comentar las afirmaciones del líder de uno de los partidos socios de la coalición de gobierno no estaría contribuyendo a mirar para adelante. De todas formas, señaló que todas las propuestas son bienvenidas y que habría que trabajar mucho más en los vestuarios que en la cancha. Entiende que siempre hay cosas para mejorar, pero que lo bueno de esta coalición es que ante los problemas los solucionamos y hay un diálogo fluido con todos los socios. Miren, los dueños de la coalición no son los partidos políticos. Es la gente que eligió cambiar. Ahora, ¿cómo se toman las críticas de Cabildo? Yo no voy a ni hablar ni a comentar afirmaciones del líder de uno de los partidos socios de la coalición. Nosotros vamos a hacer todo aquello que contribuya para seguir generando los climas y con mucha responsabilidad institucional. Porque para nosotros esta coalición es una coalición que le da mucha tranquilidad a la gente, mucha garantía, que la gente la votó para que ejerza, para que cumpla y para que aplique un programa de gobierno. Con lo cual, todo aquello que contribuya a que esto se dé es lo que vamos a hacer, lo que no contribuya no lo voy a hacer. ¿Hay malestar en el gobierno a raíz de las críticas de este socio de la coalición y que se hicieran estas críticas tan públicamente, criticando hasta el gobierno y el funcionamiento de la coalición? Yo creo que todas las propuestas son bienvenidas, siempre. Y ya nosotros tenemos que trabajar mucho más en los vestuarios que en la cancha. Pero, reitero, nosotros vamos a estar siempre por la positiva, ¿se acuerdan de eso? De tratar de trabajar en fijar un rumbo, como se fijó en el 2019, en cumplir un programa y que la coalición siga funcionando con los socios que eligió la gente. Bueno, y por su parte, el senador nacionalista Sergio Botano y su par colorado Adrián Peña valoraron positivamente que Cabildo Abierto permanezca en la coalición. Y dijeron que salió fortalecida la autoridad presidencial. Lo importante es que hubo final feliz. Nadie podía imaginar en el país a Cabildo Abierto asociado al Frente Amplio. Era difícil de imaginarlo. Tal vez alguno lo llegó a imaginar durante algunas de esas partes de un discurso que es cierto, el discurso no fue feliz, porque uno no puede estar en un lugar y sembrar desconfianza. Sí esperamos para los próximos días es recomponer esta actitud constructiva con la cual hemos conseguido todos estos cambios hasta el presente. Lo importante es el último punto de lo que anunció ayer el general Manini, que es la permanencia de Cabildo Abierto en la coalición. Nosotros nos habíamos manifestado claramente a favor de que continuara. La decisión de ayer era binaria, digamos, se quedan o se van. Para nosotros, para concretar los proyectos que la coalición se impuso,
era fundamental que la coalición siguiera unida. Luego, claramente Cabildo hace consideraciones que tiene derecho a hacer, que muchas de ellas no compartimos, otras quizá más o menos, pero eso ya no forma parte de la sustancia en realidad de lo que ayer sucedió. Por otro lado, me parece que hay un hecho importante y es que sale fortalecida la autoridad presidencial. Al senador frente amplista Mario Vergara le llamó la atención lo que definió como agresividad de Cabildo Abierto hacia el gobierno. Pero no le sorprendió que este partido permanezca en la coalición. Por un lado era absolutamente lógico que si había un accionar de la exministra con clara apariencia de irregularidad, de corrupción, inclusive quizás de apariencia delictiva, que no logra ser explicada por la propia ministra, y así lo interpreta el presidente, era de cajón que el presidente tenía que pedirle la renuncia. Y por otro lado, la reacción de Cabildo parece destemplada, ¿verdad?, agresiva. Nosotros estamos acostumbrados a que Cabildo sea agresivo con la oposición. Quizás nos sorprende un poco más ahora verlo con tanta agresividad hacia el gobierno y hacia el propio presidente de la República, pero sin irse de la coalición, ¿verdad?, que también era previsible. Lo que unió a la coalición lo sigue uniendo, que es evitar que el Frente Amplio vuelva a gobernar. Y el subsecretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tabaré Hackenbruch, destacó que habrá continuidad en las políticas del organismo a pesar del cambio de ministro. En cambio, prefirió no opinar cuando fue consultado acerca de la legalidad o no de la adjudicación directa de una vivienda resuelta por la ex ministra Moreira. El Ministerio ha pasado por algunos problemas y indudablemente hoy no tenemos a Irene como ministra, y bueno, la intención es seguir trabajando en la misma línea de lo que ha venido trabajando la ministra en todo este periodo, impulsando justamente a través de un plan nacional, el plan de integración social urbana, lo que es la Dirección Nacional de Integración Social Urbana. En este momento estamos trabajando en más de 90 asentamientos y bueno, es eso, uno lo que siente en estos momentos es la importancia de una continuidad de políticas de Estado por más allá de las personas y sobre todo la necesidad de interacción entre los diferentes organismos del Estado positivamente. Hackenbruch prefirió no pronunciarse sobre posibles reemplazos al titular del ministerio ni sobre la falta de respaldo normativo de la adjudicación directa otorgada por Moreira. Vuelvo a decir lo mismo, creo que en esta instancia lo mejor que puedo hacer es guardar silencio. Mi colega no, porque no soy médico, mi tocayo, Tabaré Vázquez, decía que él guardaba un profundo y prolongado silencio y en ese sentido es en el que estoy hoy, en un profundo y prolongado silencio hasta que estén las nuevas autoridades. El director cabildante de ANCAP, José Luis Alonso, dijo que no renunciará a su cargo pese a que ha recibido cuestionamientos desde su propio partido. Y aseguró que iniciará acciones legales si las autoridades de Cabildo Abierto no se retractan, ya que hubo un diputado que le reclamó la renuncia por discrepar públicamente con la postura partidaria sobre la gestión de Irene Moreira. En su carta pública, Alonso expresó sus molestias por las declaraciones de dirigentes cabildantes contra su persona, honor, credibilidad y apego a la Constitución. No concedo, no me callo ni me voy, al menos hasta que yo así lo decida o hasta que las autoridades de ANCAP, el señor ministro de Industria o la superior autoridad del Poder Ejecutivo, ante quienes sí me someto, lo dispongan. De momento permanezco por propia voluntad en el cargo como director de ANCAP, habiendo de donar a partir del 1 de este mes todos mis saberes por dicho cargo, más los importes que aportaba al partido Cabildo Abierto a la Fundación Pérez Escremini. En otro tramo del comunicado, Alonso señala que no ha faltado a la Constitución en forma alguna. Lo que hice fue no ceder a presiones indebidas para acallar y doblegar mi derecho a libre expresión. He enviado a autoridades del partido Cabildo Abierto el pedido de retractación pública de los dichos falsos sobre mi persona, reservándome el derecho de iniciar las acciones judiciales que correspondan. No puede quedar impune pretender afectar el honor y buen nombre de un ciudadano correcto, decididamente republicano y comprometido con la institucionalidad, finaliza el comunicado. Datos sobre el nivel de sodio por litro de agua en las policlínicas de Montevideo. Está hablando la intendenta Carolina Cose en conferencia de prensa. Ya la escuchamos. 150 miligramos más por litro. Ante eso, nosotros
afirmamos varias cosas. Primero, vamos a seguir midiendo en estos puntos, en el resto de las policlínicas y en otros puntos de Montevideo para poder compartir entre todos información cuantitativa y del avance y para que la población sepa a lo que atenerse. Y además, los puntos donde hemos tomado cubren bastante Montevideo, son por ejemplo Hipólito Yrigoyen e Iguá, Los Ángeles 5340, José Pedro Varela, en la calle 1, esquina calle 4, en la Policlínica Yucatán, en Tomás Claramont, esquina Cerrato, en la Policlínica Aquiles Lanza, en Emancipación y Iquique, en Punta de Rieles, en el Buceo, en José Michelena 3906, en Emilio Ravignani 2609, en Uruguay 1936, en Casabó, en Crotollín, en Marsella 2738, en Colón, en Garzón 2101, en el Barrio Sur, en Carlos Viana, en Carlos Viana y Gonzalo Ramírez, y en Irma Gentile, Altamirano, esquina Luis Alberto de Herrera, y en Zuli Sánchez, Coronel Raíz y Aparicio Saravia. En estos últimos dos, el valor excede el límite máximo autorizado excepcionalmente por el Poder Ejecutivo. Ante esto, la Intendencia va a tomar la siguiente medida. Como ustedes saben, nosotros disponemos de un programa de malnutrición infantil y para embarazadas que nos permitió configurar un procedimiento con Cambadu de comunicación entre las policlínicas y Cambadu. Estamos haciendo ingentes esfuerzos para que a partir de este lunes, cosa que vamos a confirmar sobre el fin de semana, repito, a partir de este lunes, en las policlínicas de la Intendencia, vamos a extender recetas de agua embotellada. El público objetivo de estas recetas de agua embotellada serán para lactantes de menos de 6 meses que consuman complementos con agua, para personas que tengan determinada configuración de presión arterial o de deficiencia renal y para embarazadas con determinada configuración de problemas de presión arterial. Por supuesto, son nuestros profesionales los que van a definir en qué momento es necesario, pero entendemos que a la población más expuesta a este tipo de cosas, la Intendencia no puede mirar para otro lado. Estamos haciendo un gran esfuerzo. Esta medida la vamos a mantener por lo menos mientras esté válida la presente excepción autorizada por el Poder Ejecutivo por 45 días. Y además queremos poner a disposición, la Intendencia dispone de 2 pozos que no tenemos medidos, están registrados en DINAGUA, pero no tenemos medidos en términos de volumen, pero sí de caudal. Uno de esos pozos es en nuestra planta de reciclaje Tresor, que tiene un caudal de 16 metros cúbicos por hora, y el otro pozo está en el mercado agrícola y tiene un caudal de unos 20 metros cúbicos por hora. Lo que sabemos es que hay agua a partir de los 10 metros y filtros a 18 metros. No tenemos idea del volumen ni de si la calidad de esos pozos es potable. Los ponemos a disposición para análisis de las autoridades competentes. Vamos a continuar y vamos a seguir publicando la información. Darío Negrón de Canal 4 de Telenoche, preguntarle primero si estas recetas bajan a un costo cero esas botellas de agua o a un costo mínimo, y después si se le consultó a OCE por qué hay una diferencia tan grande en el informe de valores en un punto y en otro de Montevideo. Nosotros hicimos estas muestras porque no hay información cuantitativa disponible. Por lo tanto, en realidad, la diferencia que da Montevideo no es muy grande, porque es muy buena la pregunta. El valor medio es 352 miligramos por litro, pero la desviación estándar son 100 miligramos por litro. O sea que en cualquier caso estamos por encima de los 200 que marca la norma y en algunos casos estamos incluso por encima de los 440 que marca la excepción. Le repregunto lo de los precios del agua con la receta. Sí, en este caso no tienen costo para los pacientes que tengan la receta, ¿verdad? Bien, sin embargo, escuchábamos entonces a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, que daba este anuncio entonces a partir de detectar niveles superiores a esta excepción que permite el Poder Ejecutivo.
se habilita a partir del lunes a los usuarios y usuarias de policlínicas municipales que tengan determinados factores de riesgo en su salud a retirar recetas para adquirir agua embotellada de manera gratuita. Claro, la receta médica será justamente lo que permitirá el acceso a ese producto en locales afiliados a Cambau, que es el otro dato manejado. Y ahora retomamos el asunto del que veníamos hablando y bastante, Natalia. Sí, el tema político partidario, porque el politólogo Oscar Botinelli aseguró que la declaración de la mesa política de Cabildo Abierto tiene muchos mensajes entre líneas. Y destacó particularmente, entrevistado, o mejor dicho, en su espacio habitual en La Letra Chica, espacio de análisis, destacó particularmente las duras críticas dirigidas a la gestión del presidente Lacalle Pou. Con mucho mensaje entre líneas, en primer lugar cuando empieza diciendo no que se reúnen para tratar la coalición, sino se reúnen preocupados por los problemas de la gente, endeudamiento, trabajo, ingresos, y no me acuerdo, seguridad, etc. Lo otro que es muy importante en el momento, el punto interesante cuando dice todo fue aprobado por unanimidad, menos el punto 7, que es el quedarse en la coalición. Como que un énfasis de marcar, cuidado, que acá hay posiciones distintas y que lo sepan los demás. Interesante cuando dice que se quedan y hace un llamado al presidente. Primero, se quedan en una coalición. Hasta ahora se hablaba de coalición republicana. Dice coalición de gobierno. Y le pide al presidente que actúe con el concepto de una coalición verdaderamente republicana. Está señalando ahí que no consideran que el presidente actúe con criterios republicanos. Es realmente muy fuerte esta declaración, extremadamente fuerte. ¿Qué lectura hacen y qué expectativas tienen de los cambios en el Ministerio, o el cambio en la titularidad del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, las organizaciones sociales vinculadas a la vivienda? Lo sabremos a continuación, por lo menos en uno de los casos, con una organización de referencia en el móvil de Diego Martini. Adelante, Diego. Sí, compañeros, buenas tardes. Nos encontramos en la sede de FUCMAN, la Federación de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. Estamos con su presidente Enrique Cal y obviamente vamos a consultarle a propósito de estos cambios que se dan en el Ministerio de Vivienda. Obviamente hay cambio de nombres, no de partido, pero Enrique, consultarte un poco cómo vieron desde FUCMAN todo este episodio en cuanto al Ministerio de Vivienda y obviamente este cambio de nombres que les puede o perjudicar o favorecer a FUCMAN. Bueno, sí, creo que como todo el país seguimos muy de cerca todo lo que fueron los acontecimientos. Creemos que este nombramiento que se hace no va a generar grandes cambios en la política. Seguimos siendo críticos al presupuesto que hay para vivienda, seguimos siendo críticos a un montón de proyectos que se plantean y no encuentran un sustento económico. En lo que concierne a FUCBAM, concretamente, el trabajo ya que se venía haciendo desde hace 2 años está concluido en el sentido de que hubo una decisión política, hubo una decisión administrativa. Ya la ministra con anterioridad, hace unas semanas, había firmado las órdenes respectivas para hacer la reliquidación de las deudas y lo que resta ahora es simplemente el engranaje final de cómo se va a hacer la transferencia de las cooperativas que estaban participando en la huelga de pago. Suponemos que no va a haber grandes cambios, así que seguiremos trabajando como lo hemos hecho como FUCBAM, con cualquier ministerio, sea el equipo que esté en el gobierno, planteando nuestras reivindicaciones, llevando adelante lo que creemos que es justo y correcto para las cooperativas. En esos planteos, en esos cuestionamientos que vienen haciendo desde hace tiempo de FUCBAM, hay falta de sorteo, falta de adjudicación de préstamos. ¿Consideran que eso tampoco va a cambiar? No, nosotros con este gobierno los 2 primeros años hubo un solo sorteo y luego regularizó la situación. Ya en el 2022 hubo 2 sorteos. Creemos que no hay elementos que hagan pensar que en el 2023 no van a haber 2 sorteos. Eso es muy beneficioso para las cooperativas porque les permite avanzar en el cronograma de sorteos y al llegar al tercero, si no han salido sorteadas, les toca la adjudicación directa. Y lo que sí sabemos que la falta de recursos tiene que ver con la inexistencia de un Fondo Nacional de Vivienda. En ese sentido,
están todas nuestras baterías apuntadas a eso. Hace poco estuvimos el viernes pasado y volveremos a estar este viernes en más de 40 esquinas de Montevideo, informando a la población la necesidad de este fondo, porque no puede ser que la vivienda, que es un derecho que tenemos todos los uruguayos y las uruguayas, dependa de la voluntad política de cualquier gobierno de cuánto le asigna el presupuesto. Esto no puede ser así, tienen que haber recursos genuinos para la vivienda, tiene que haber un presupuesto que permita, un monto y una política estatal que permita planificar a mediano y largo plazo, incluso trascendiendo las fronteras de cada administración. Enrique, para cerrar, consultarte brevemente si consideran que esas carencias que daba el Ministerio de Vivienda para las cooperativas se pudo compensar de alguna forma con el reclamo histórico del 2% que la ministra y tanto Guido Manín Ríos, el líder de Cabildo Abierto, remarcaron, ¿no?, que desde su cartera pudieron cumplir con este reclamo histórico. Sí, por supuesto. Nosotros entendemos que la conquista, esta gran conquista de FUCBAM del 2% para todo el sistema, además no es solamente para las cooperativas de FUCBAM, viene a compensar una injusticia que estaba planteada desde el año 2008. El 2% es el interés que pautó el legislador en el año 1968 porque se trata de viviendas que son de interés social, son para los trabajadores y trabajadoras un sector de la población que no tenemos capacidad de ahorro para comprar una vivienda nueva y además que las devolvemos, se devuelve durante 25 años al Estado. Nosotros creemos que la conquista del 2% es una conquista que va a estar entre las históricas de FUCBAM, así como fue la cartera de tierras, así como han sido las conquistas que FUCBAM ha llevado adelante a lo largo de sus 53 años. Y lo que resta ahora es intentar también, promover la conformación de un Fondo Nacional de Viviendas y algunas otras situaciones de injusticia que hay como con respecto a lo que es el cobro al IVA, a los materiales, a las cooperativas de vivienda, que sabemos que no es un resorte exclusivo del Ministerio de Vivienda, por eso ya hemos hecho las gestiones pertinentes en el Ministerio de Economía y bueno, en la medida en que no encontremos la puerta abierta, saldremos a la calle nuevamente por el Fondo de Vivienda, el Fondo Nacional de Vivienda, por la exoneración del IVA a los materiales de la construcción para nuestras cooperativas. Enrique, te agradecemos un montón por estos minutos. Así las cosas entonces de la sede de FUCBAM. Volvemos a piso cuando quieran. Gracias, Diego y equipo. Les contamos que el presidente del sindicato de OCE, Federico Kramerman, dijo que no hay un diálogo fluido con las autoridades del organismo con respecto a la situación que se está dando con el agua potable y el aumento del nivel de sodio. Por ese motivo, FOSE resolvió realizar un pedido de acceso a la información pública sobre los parámetros de calidad del agua. Lamentablemente no estamos teniendo un diálogo fluido con las autoridades con respecto a este tema. Sí, nosotros, es más, para conocer algunos parámetros de la calidad del agua tuvimos que hacer, desde el punto de vista formal y jurídico, un pedido de acceso a la información pública. Así que no, por supuesto, trabajamos en la OCE, hay afiliados al sindicato en todas las áreas, incluyendo los laboratorios, los lugares donde se bombea el agua, donde se controla. Por supuesto que igual tenemos de manera interna información, pero nosotros lo que exigimos es que la información sea dada de manera oficial y de hecho que las autoridades comuniquen dos cosas. Primero, ¿cuál es la perspectiva de esta situación? Todos nos preguntan cuánto va a durar este tema del agua salada. ¿Sí? Nosotros podemos tener alguna idea, pero la verdad es que es la autoridad la que tiene que salir a decir con claridad cuál es la realidad, cuáles son las reservas que se tienen, cuáles son los posibles escenarios que van a haber planteado sobre la mesa. Hay que informar con claridad a la población si queremos que la población también cuide responsablemente el agua. Bueno, y el especialista en conflictos ambientales y doctor en ciencias sociales, Carlos Santos, dijo que la gestión de OCE sobre la actual situación del agua potable es un suceso sin precedentes. Además, lamentó que el gobierno no profundice en controles sobre el uso de agua en el sector industrial. Nunca habíamos tenido una situación de este tipo desde que el servicio de agua está en manos de las obras sanitarias del Estado, pero como te decía, en realidad es la culminación, nos estamos enterando a partir del agua que sale de la canilla de que hay un proceso de deterioro crónico de todas nuestras fuentes de agua potable en el país que nos lleva a esta situación.
El argumento que se ha dado es el tema del déficit hídrico o la sequía, que es como el detonante de esta situación a la que llegamos ahora, pero en realidad el déficit hídrico está instalado por lo menos con decisiones de este gobierno, del Poder Ejecutivo, desde octubre del año pasado. Y parece como que se esperó a que se llegara a esta situación en la cual estamos ahora prácticamente esperando que llueva para que se solucione, y es como que es sumamente llamativo que no haya ninguna otra alternativa que se haya planteado o que se haya estudiado hasta llegar a este momento tan crítico. Consultado el especialista sobre el uso industrial del agua y las restricciones que podría recaer sobre otros sectores, señaló lo siguiente. Dentro de las medidas que ha anunciado el gobierno para paliar el déficit hídrico desde octubre, no hay ninguna medida que afecte, por ejemplo, el consumo industrial, el consumo de las plantas de celulosa, que llamamos por la tercera, y que son los principales consumidores de agua en el país, el consumo que hace el sector arrocero, el sector forestal o el agronegocio sojero. Hemos hecho algunos estudios que demuestran cómo en realidad multiplican en algunos casos por 50 el consumo de toda la población del país, el consumo de cada uno de estos rubros, ¿no? Entonces, en realidad, podríamos tener algunos indicios de por dónde tomar medidas para frenar el deterioro de las cuencas en cantidad, pero sobre todo en calidad. Además, la Escuela de Nutrición y el Observatorio sobre el Derecho a la Alimentación de la Universidad de la República advirtieron sobre los riesgos de consumir agua con los actuales niveles de salinidad. En particular, recomiendan evitar el consumo en niñas y niños de entre 0 y 6 meses. Alejandra Girona, coordinadora del observatorio, dijo que esta recomendación está particularmente dirigida a las familias en las que hay niños y niñas de menos de 6 meses que consumen preparados o fórmulas para lactantes. Si suma el sodio que ya tiene el propio producto y a lo cual le agrega ahora el sodio que contiene el agua potable, cuestión que mucho tiempo atrás no era necesario calcularlo, era simplemente el sodio que teníamos desde el aporte de los preparados, lo que vemos es que sí hay se sobrepasa las ingestas adecuadas que los organismos internacionales prevén. De hecho, si estamos hablando de un niño de 0 a 6 meses que necesita 120 miligramos de sodio al día, ¿no? Que es más que necesita, que es la ingesta adecuada, en realidad estamos viendo que casi triplicamos el aporte que le estamos dando si es un niño alimentado exclusivamente con fórmula. Por tal motivo, desde la Escuela de Nutrición y el Observatorio del Derecho a la Alimentación se recomienda que en los preparados o fórmulas para población de hasta 6 meses de edad se use agua embotellada. En cambio, en el caso de niños y niñas ya incorporados a la mesa familiar, quienes por ende ya consumen sodio, la actual salinidad del agua obligaría a evitar cualquier consumo adicional. Estas familias, en estos niños, deberían darle el agua, por ejemplo, de OCE, más la alimentación, ya cubre estas ingestas adecuadas. Por lo tanto, no hay ni siquiera chance de agregar sal a las comidas, que bueno, que sería un buen hábito. Simplemente no estamos alarmando, pero sí advirtiendo de situaciones que van mucho más allá del grupo de hipertensos. Bueno, otro asunto. El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, reconoció que hizo uso del hospital policial en una ocasión en la que se le suministró un inyectable. En diálogo con MBD Noticias ratificó lo que antes declaró en Canal 12 y dijo que lo que hizo no es ilegal. Es un Oxa B12 porque sufro de asiática, por lo cual el Oxa B12 ya me lo di y eso seguramente aparezca y no tengo ningún tipo de problema porque no es algo que esté ilegal, porque si yo paso por la puerta, veo una persona tiroteada o estoy en el interior y hay una clínica de AC, también me lo van a dar. A mí y a todos. Entonces tampoco podemos ser más realistas que a raíz. Lo que se me quiso es incriminar en otra cosa. Y la verdad, honestamente lo digo, yo trabajo todo el día, yo no me quejo de nada, me pegan, me critican, me relajan, me pegan en las redes, está todo bien. Pero esto es un poquito mucho, ¿no? Hacer esto es un poco demasiado. A mí realmente me duele, me harta, me tiene harto el tema porque me parece espantoso que se llegue a esto. O sea, que manden a una persona a hacer eso para tener de esa manera, es bruta cama. No se hace eso, yo qué sé. Somos un país chiquito, con una hermosa democracia, no estamos cuidando de nada, ni lo más mínimo. Entonces, tampoco me sorprende que vayan a venir más ataques, como ya vinieron, porque yo estoy esperando todavía una denuncia que me cite a alguien.
Sin embargo, Santiago González había declarado en el diario El País la semana pasada que no se atendió en el hospital policial. En diálogo con MD Noticias aseguró que únicamente se atendió una vez en la emergencia del hospital policial, pero que regularmente se atiende en su mutualista, COSEM. Sobre la investigación administrativa interna del ministerio, fuentes señalaron a MD Noticias que la investigación de urgencia respecto a si Santiago González retiró o no medicamentos de la farmacia del policial el pasado 21 de abril concluyó que no se expidió medicación de la cédula de identidad de González ni los tickets que fueron presentados en los medios. En suma, no surgen probadas las supuestas irregularidades, finaliza el informe. De acuerdo a la investigación, si bien hay 2 tickets emitidos a la cédula de González, ambos presentan estado sin finalizar, lo que significa que no fueron presentados en ventanilla y que se cierran automáticamente en la noche cuando se actualiza el sistema, por lo que esos números de tickets no tienen asociados retiro de medicación, así como tampoco el número de cédula, informó el ministerio. La investigación también agrega que analizados los videos remitidos por el Departamento de Seguridad, no se visualiza a González haciendo uso del tótem para retirar medicación. El senador nacionalista Jorge Gandini habló de esta situación. Sí, dijo que espera que se investigue al igual que otras situaciones. Lo que sabemos hoy, por lo menos entiendo, es que todo eso del número que fue a sacar medicamentos fue una maniobra dirigida a falsear esa realidad, porque no era él, no sacó medicamentos. En ese contexto dijo que usó la emergencia. Bueno, las emergencias se usan, de cualquiera, yo puedo usar cualquier emergencia. Hasta ahí veremos, habrá que preguntarse por qué no usó la emergencia de su propia mutualista, quizás porque era una situación de tanta emergencia que usó la que tenía más a mano, puede ser. Pero se nos dice que se va a investigar todo. Bueno, esperemos que termine de investigarse, pero para dejar bien despejadas las cosas. Las cosas que están mal no se transforman en buenas según quien las haga. En el hospital policial solamente se podían atender y se pueden atender los policías en actividad, los retirados, sus esposas, esposos o concubinos, sus hijos hasta 21 años y sus padres si tienen ingresos menores al de un salario mínimo. Nadie más. Ni Bonomi, ni Susana Pereira, ni Charles Carrera, ni la esposa de Charles Carrera, ni varios otros que ya sabemos se atendían y muchísimas veces y tuvieron internaciones y sacaron medicamentos y no los pagaban. Eso está mal. Si Santiago González hizo algo parecido a eso, también está mal. Dejemos que se investigue. Yo estoy investigando hasta el 2017, lo que no quiere decir que no se investigue lo que pasó después. Cambiamos de tema. La justicia denegó el sobreseimiento a 6 imputados en la Operación Océano. Esto se dio en un contexto, según se sabe, de múltiples evidencias contra las personas acusadas. Desde hace unos días se desarrolla el control de acusación en Operación Océano, instancia en la que se presentan las pruebas que luego estarán en el juicio oral. En estos días se plantearon 6 sobreseimientos que fueron negados por la jueza María Tonarelli. Sin embargo, en la jornada de hoy se dio lugar a uno de ellos. La defensa planteó que en este caso no había tenido vínculo directo con una de las 2 víctimas por las que se lo imputó, decisión que Fiscalía apeló. La jueza entendió que correspondía. Se sobreseyó al imputado con respecto a una de las víctimas, pero no con respecto a la otra, por lo cual seguirá sometido al proceso. Se prevé que el control de acusación demore varios días, dado que es mucha la evidencia que surge contra los acusados. Les contamos que Movistar y Claro adquirieron su respectivo bloque del espectro de la tecnología 5G en una subasta realizada hoy. Pagaron cerca de $28 millones, aunque hubo 7 rondas de la subasta sin disputa entre oferentes. Telefónica ofertó $28.051.000 y Claro $28.100.000 por sus bloques. Hubo 7 rondas sin puja. Según el decreto del Ejecutivo, ahora Antel deberá pagar el promedio de lo que se abonará por los otros 2 bloques, por lo tanto, el monto que pagará el ente será de unos $28.075.000. Mercedes Aramendía, presidenta de la URSEC, aseguró que el proceso estuvo dentro de lo esperado. Sin embargo, Pablo Siris, director por el Frente Amplio, mostró preocupación por los procesos legales iniciados, ya que arroja una importante sombra de duda sobre el cronograma de despliegue de la tecnología por parte de los operadores privados, según publicó en Twitter. Entrevistado por MD Noticias, Siris aseguró que el precio de la subasta es bajo. Nosotros entendemos que es muy poco. Las últimas 2 subastas que se realizaron en nuestro continente, en Chile y en República Dominicana,
pusieron como base para bloques más o menos similares de espectro, en condiciones similares de tiempo, $50 millones. 50. Hay una diferencia grande. Sí, y en nuestro país se estableció 28. Hay un caso que se pone como referencia, sobre todo por quienes apuntan a bajar ese precio, que es el caso de Brasil, donde los precios que se establecieron fueron bastante menores, pero al mismo tiempo se establecieron condiciones de despliegue, condiciones de inversión de las empresas muy altas, porque Brasil tiene grandes déficits de conectividad, sobre todo en el interior del país, fuera de las grandes ciudades. Recién vimos y escuchamos a la intendenta de Montevideo hace minutos hablando de la situación del agua potable en Montevideo, en dependencias de la Intendencia, policlínicas. También ha hablado la ministra de Salud Pública, Karina Rando. Resume todo eso Mariana Abreu. Bienvenida, Mariana. Te seguimos con atención. ¿Cómo andas, Martín? Bueno, vamos a hacer el esfuerzo de resumir, por lo menos en líneas generales, lo que se habló en estas dos conferencias de prensa. Como decías, la que recién culminó aquí en la Intendencia de Montevideo, encabezada por Carolina Cose, y la que hubo anteriormente en el Ministerio de Salud Pública con las autoridades de Ambiente, de OCE y también la propia ministra de Salud, Karina Rando. Aquí en la Intendencia de Montevideo, empezando por lo más reciente, bueno, se anunciaron algunas medidas que tienen que ver con esta situación que se constata de aumento de sodio en el agua, incluso excediendo los valores que están establecidos en este marco de excepción, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que anunció la Intendencia de Montevideo es el subsidio de agua embotellada para diferentes sectores de la población de riesgo, hipertensos, también lactantes y embarazadas, entre otros grupos. Esta medida, bueno, se van a estar conociendo los detalles en breve. Y bueno, luego también decirles lo que dijo la ministra de Salud, Karina Rando, en relación a esta problemática que denunció de alguna manera la Intendencia de Montevideo. La ministra de Salud afirmó que las mediciones deben hacerse de forma periódica y se debe tener en cuenta, más que una medición aislada, el promedio de los valores, porque puede pasar lo que sucedió, esto de que se exceda en algún margen no muy significativo, por lo que ella misma dijo, o que estén por debajo de este aumento que se fijó por parte de las autoridades. Escuchamos a Karina Rando, ministra de Salud Pública. La medida de agua no se hace en un solo lugar y es estable durante todo el día. Se toman medidas de agua en diferentes puntos de la cuenca que abastece el área metropolitana y por lo tanto no son exactamente las mismas medidas. Nosotros ponemos un límite, porque hay que poner un límite que tenga cierta coherencia, que en este caso fue 440. Lo que no quiere decir que por momentos, de repente ahora, en este momento, o hace una hora, en algunos lugares tengamos 350 en lugar de 440 y en algún otro podamos tener 440. Hay cierta variabilidad que es totalmente normal, que es por las condiciones en las que se realiza este procedimiento. Es algo que no se puede evitar. Lo que sí se va a mantener es una tendencia en el control global del día, en un promedio global del día, al mirar las gráficas, se va a mantener dentro de esos niveles. Pero ya les digo, algunas veces, en algunos lugares vamos a tener valores más altos y en otros también vamos a tener valores más bajos. Otro asunto. Raúl Lozano, flamante ministro, habla en Torre Ejecutiva, así que ya mismo lo seguimos. Expresión de deseo y no fue un objetivo. Ministro, ¿mantiene a todo el equipo del ministerio? ¿Va a hacer cambios? Bueno, por supuesto que yo tengo mi impronta y voy a construir mi equipo, con parte del equipo que ya está, sin duda, y también otra parte del equipo que sin duda llevaré. ¿Hubo algún intercambio con la exministra Irene Moreira? Sí, con ella hemos hablado, vamos a conversar nuevamente sobre el ministerio. Como ustedes comprenderán, yo estaba en el Senado y tuvimos también que conversando del tema del Senado, es decir, tenemos previsto también ahora en estos días una nueva reunión para poder consolidar el tema del relevo del ministerio. ¿Va a haber una transición entonces? Sí, claro, una transición en ambas carteras, digamos. Ministro, perdón, pero volviendo a sus anteriores respuestas, lo que es que va a tener su nuevo equipo, ¿esto implica alguna remoción actual? No, yo dije que vamos a integrar un equipo, el equipo ya existente, con un equipo que obviamente es mi equipo de trabajo y que va
va a funcionar y se va a integrar y vamos a trabajar en forma integrada con lo que ya existe. La dirección de Secretaría era de Cabildo Abierto, estaba Albornoz, que renunció. ¿Quién va a estar ahí? ¿Va a ser también alguien de Cabildo Abierto? Lo estamos todavía analizando, nos vamos a tomar un poquito de tiempo para ver bien qué. Y en particular el presidente le marcó algún plazo, alguna pauta con el plan Avanzar. ¿Entiende, Presidencia, que hay que acelerar un poco ese tema? No se pusieron plazos de ninguna manera, sí de que tenía que avanzar. Ministro, estamos en vivo para MB Noticias. ¿Podría repasarnos cuáles son los principales puntos que dialogó con el presidente? Bueno, estos temas que hablábamos recién de la vivienda y fundamentalmente pensamos nosotros de que es la necesidad de nuevas viviendas es una de las tareas más importantes, o si no es una de las más importantes que tiene nuestra sociedad, es tratar de que los uruguayos tengan vivienda, que tengan su techo propio, que por otra parte todos sabemos que es un derecho constitucional, es decir, que trataremos de que en los distintos grupos socioeconómicos puedan tener acceso a la vivienda. También nos preocupa, en lo que me es particular, no lo hablé con el presidente, pero sí la clase trabajadora, sobre todo aquellos buenos pagadores en unidades reajustables del Banco Hipotecario de Uruguay y de la Agencia Nacional de Vivienda, que como ustedes saben, nosotros en el año 2020 desde el Senado de la República presentamos un proyecto de ley, luego se presentaron otros más, y bueno, queremos buscarle una solución a eso que aqueja también a miles de familias uruguayas. Lo importante es tratar de solucionar los problemas reales que tiene la gente. El problema de la vivienda es un problema real y vamos a trabajar mucho y fuerte en ese sentido. Ministro, estamos en vivo para BTV Noticias. Usted decía anteriormente que tiene su impronta, pero de alguna manera nos indicaba también que va a mantener lo que es el gabinete del Ministerio. Sí, es así. Vamos a mantener en lo que se está trabajando, tratar, por supuesto, de lo que se está haciendo bien, que se sigue haciendo bien, o si se puede mejorar, siempre es posible tratar de apuntar a la perfección, digamos, aunque difícil de lograr. Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, le agradecemos a Macarena Vico y a todo el equipo presente allí en la Torre Ejecutiva y abrimos un espacio que semanalmente compartimos, el espacio de opinión ciudadana con la Usina de Percepción Ciudadana y sondeos con respecto a, digamos, distintos asuntos. En este caso, ¿qué piensa la ciudadanía de cómo oficialismo y oposición han actuado en torno a las denuncias sobre el senador nacionalista Gustavo Penades? Ya mismo desarrolla Juan Ignacio Dorrego. ¿Cómo anda, Juaní? Buenas noches, Martín. Buenas noches también a la teleaudiencia. Como bien tú decías, hoy traemos para compartir el sondeo que realizamos al panel de la Usina de Percepción Ciudadana sobre el caso de pública notoriedad y las denuncias que ha recibido el senador del Partido Nacional, Gustavo Penades, con respecto a casos de abuso sexual con personas menores de edad. Sobre esto consultamos. En particular, le consultamos a la ciudadanía sobre su opinión acerca de cómo actuó tanto la coalición de gobierno como también la oposición de gobierno, en este caso el Frente Amplio. Si te parece, pasamos a compartir los datos que tenemos en esta primera placa, en donde incluimos, por un lado, y comenzamos con el gráfico de torta, prácticamente el 50%, el 49%, es decir, la mitad de la ciudadanía entiende que el accionar de la coalición de gobierno con relación al caso Penades ha sido inadecuado y muy inadecuado. Apenas 1 de cada 5, el 20%, entiende lo contrario, que ha sido muy adecuado y adecuado en este caso. Martín, si lo analizamos, y aquí pasamos al gráfico de barras, según las preferencias electorales. El corte partidario, digamos. Exacto. Por un lado tenemos, y esto toma como referencia la votación de noviembre del 2019, vemos que entre quienes dicen haber votado al Frente Amplio, 3 de cada 4, el 75% de las personas entienden que el accionar de la coalición de gobierno ha sido inadecuado y muy inadecuado. Este dato se reduce al 25%, es decir, 1 de cada 4 votantes de la coalición multicolor también entiende que ha tenido cierto grado que ha sido inadecuado, digamos, el comportamiento de la coalición de gobierno con respecto a este caso. Esa es la opinión ciudadana con respecto a cómo actuó hasta el momento la coalición de gobierno. ¿Qué dice la gente con respecto a cómo debería actuar la coalición? Perfecto, para eso pasamos la próxima placa, en donde vamos a tener estos datos que
las opiniones, Martín, en este caso son contundentes, ¿verdad? Sí. El 92% de la ciudadanía entiende que la coalición multicolor, la coalición de gobierno, debería tomar medidas más drásticas con el caso del senador Penades. Yo no sé si en el tiempo que llevamos compartiendo este espacio hubo ante una pregunta tanta gente, o sea, tal mayoría señalando una opción como en este caso. Estoy de acuerdo contigo. Es más, si lo miramos en el gráfico de barras, si lo vemos con este corte de preferencias políticas, vemos que no hay distinción, claro, no hay diferencias en la respuesta prácticamente, lo que quiere decir que en cuanto a este tema, en cuanto a si la coalición de gobierno, cómo debe actuar ante este caso, tanto votantes de la coalición multicolor como votantes del Frente Amplio entienden que hoy el gobierno debe tomar medidas más drásticas con respecto al caso del senador Penades. ¿Y qué opinión tiene la gente consultada con respecto a cómo ha actuado hasta ahora el Frente Amplio? Bien, pasemos, si te parece, la próxima placa, en donde de alguna forma sintetizamos los datos recolectados en este sentido. Tenemos un 30% de las opiniones creen que el accionar del Frente Amplio con respecto al caso Penades ha sido muy adecuado y adecuado. Un porcentaje similar, un 26%, un poco por debajo, es decir, 1 de cada 4, entiende que el accionar de la oposición de gobierno ha sido inadecuado y muy inadecuado. Nuevamente trajimos para comparar el corte según preferencias políticas y el voto de noviembre de 2019, en donde vemos que la mitad de los votantes frente amplistas entienden que ha sido adecuado y muy adecuado, cuando el porcentaje entre los votantes de la coalición multicolor que, digamos, comparten el sentir o el pensar en este sentido, disminuye a un 15%. Bien, ¿y qué piensa la gente con respecto a cómo debería actuar hacia adelante el Frente Amplio acerca de este tema? Bien, pasemos a la próxima placa. Esto es un tema muy relevante en este sentido. Ustedes saben que cómo actúa la oposición de gobierno de alguna forma enriquece la democracia. Y sobre esto les consultamos a también quienes integran el panel de la Oficina de Percepción Ciudadana, en donde encontramos que 4 de cada 10 creen que la oposición de gobierno debería tomar medidas más drásticas con relación al caso Penades. Solamente un 11% entiende que debería tomar medidas menos drásticas. Es cierto que una porción similar a quienes entienden que las medidas debieran ser más drásticas, bueno, no está del todo definida y dice que ninguna de las anteriores son opciones válidas. Para cerrar, mostramos los datos de esta consigna, digamos, también según las preferencias políticas. Y nuevamente, la contundencia entre los votantes del Frente Amplio, entre quienes entienden que la oposición de gobierno debería tomar medidas más drásticas con respecto a este caso, llegan a ser de 9 de cada 10 votantes frente amplistas. Por el contrario, digamos, entre los votantes de la coalición multicolor, apenas el 14% entiende que la coalición que oficia de oposición en este caso, que sería el Frente Amplio, debiera tomar medidas más drásticas en este caso. Bueno, muchas gracias, Juan, por la columna de hoy. La semana que viene estarás aquí compartiendo los resultados con respecto a preguntas asociadas a otro tema de actualidad. Gracias, Martín, y nos veremos la próxima semana. Seguimos haciendo MBD Noticias. Sigue Natalia. Les contamos que tras un episodio de violencia registrado el pasado jueves en el Liceo 41, la sala docente del centro educativo realizó un paro en la jornada de hoy y evalúa concretar una ocupación del liceo. Varios alumnos de otra institución educativa cercana vinieron para pelearse con 2 alumnos de nuestro liceo. Estaban afuera, pero se utilizaron el liceo para cobijarse de alguna manera, por lo cual los otros alumnos rompieron con fierros los vidrios de la puerta de entrada para meterse a agarrar a estos 2 alumnos. En esas vueltas se rompieron vidrios, se lastimaron. Uno de los alumnos al cual venían a buscar agarró vidrios como cortes y quería salir a cortar y lastimar a los alumnos que lo estaban buscando. Pedimos por favor a la directora de varias maneras, a la inspectora, que se aproximara a hablar con nosotros. Lo único que tuvimos fue negativas a venir y tenemos que ir nosotros, supuestamente una delegación, a presentarnos en la calle Rincón. Hoy pedimos como sala docente del Liceo 41, o sea, profesores afiliados y no afiliados, sino como docentes del Liceo 41, pedimos que la inspectora viniera y si no venía, manteníamos
el paro y si no viene, mañana vamos a ocupar el liceo. Lo que estamos pidiendo no es solamente que venga para tener una discusión con ella, al contrario, lo que queremos es ayuda. El Consejo Asesor Docente está integrado por 3 miembros y son los que pueden tomar alguna medida punitiva con los alumnos que participaron de los hechos violentos. Los docentes solicitan que estos profesores no queden marcados por las represalias que puedan recibir a futuro. Necesitamos otras herramientas y no las tenemos. Estamos pidiendo un pienso diferente desde las autoridades, desde la inspección y las autoridades para poder abordar esto y que no siga la famosa efecto bola de nieve. Está bastante compleja la situación, no tenemos un protocolo de acción y nos sentimos solos. Otro asunto. Diputados y diputadas del Frente Amplio, integrantes de la Comisión de Frontera Uruguay-Argentina, presentaron una serie de propuestas para eventuales medidas con respecto a la situación de los departamentos del litoral. La diputada de Río Negro, Silvia Ibarguren, dijo que se constata el cierre de múltiples pequeñas empresas. La mayoría de los integrantes de todos los partidos políticos coincidimos con que la situación es muy complicada y que hay que tomar medidas, pero lo que hemos visto hasta ahora que esas medidas no se toman y las medidas que se han adoptado son muy pobres y además ninguna de las medidas que se han adoptado puede el comerciante en este caso trasladar el impacto de esas medidas al consumidor final. Hay cosas que nosotros no podemos controlar, como es la diferencia cambiaria, pero sí podemos controlar el que se pueda generar empleo genuino y una red de protección de sobre todo las pequeñas empresas del litoral. Los legisladores del Frente Amplio proponen la ejecución de 3 propuestas, como la aprobación del proyecto de ley sobre protección integral de las zonas fronterizas, la instrumentación de la microimportación para comercios locales de la zona y aumentar al tope legal del 39% los descuentos en la comercialización de combustibles en estaciones de servicio fronterizas. 170.000 comercios, empresas pequeñas aproximadamente han cerrado en todo el litoral y unas 2.000 personas radicadas y viviendo fuera del Uruguay. En cuanto a la microimportación, lo que nosotros vemos es que se le permite al pequeño comerciante poder cruzar la frontera, hacerse de una cantidad determinada de mercadería, pagar un canon por el ingreso a nuestro país. Estamos hablando de fomentar la ilegalidad. Esa mercadería ingresada de forma legal al país puede ser comercializada en beneficio de los consumidores a un precio diferencial que pueda de alguna manera motivar al consumidor del litoral a que quede en su ciudad, en su localidad, en su departamento, que de alguna manera desestimule la salida al exterior a hacerse de la mercadería de otra manera o recurriendo a otras vías. Bien, como todos los martes y jueves recibimos con gusto al economista Germán de Agosto. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo andas, Nati? ¿Todo bien? Bien. Seguimos hablando de frutas y verduras. Y seguimos analizando, sí, justamente el impacto que ha tenido y que viene teniendo y que tendrá las frutas y las verduras sobre la inflación. Y acá de vuelta vamos a recurrir a 2 insumos distintos. El primero que estamos viendo tiene que ver con la información del INE, es decir, la información que se toma para la elaboración de la canasta de consumo, que justamente es lo que da la inflación. Y acá tenemos una gráfica, fuimos un poquito más para atrás porque justamente se ve la magnitud también del episodio que estamos atravesando en lo que tiene que ver con el salto del precio de frutas y verduras, que si te fijas acá tenemos la historia de todo este siglo y es el segundo pico más alto que tenemos de frutas y verduras. Tenemos un 34% en el año 2016, producto de los factores climáticos extremos que tuvieron en Dolores, y también tenemos un salto muy relevante por el 2008, pero en este caso estamos pensando que con los datos de la inflación que conocimos la semana pasada, el aumento interanual, es decir, acá estamos comparando abril contra abril del año pasado, da un resultado justamente de 52%, eso es para la categoría que considera las frutas y las verduras, que son el componente más errático de la canasta. Se ve justamente, viste, que a veces está por abajo del cero, a veces por arriba, justamente es la volatilidad producto de la dependencia
de factores climáticos. De hecho, si nosotros miramos la inflación en el último año, es decir, lo que pasó entre abril del año pasado y abril de este, es 7,6% el dato general de la inflación. Pero de ese 7,6%, el 25%, es decir, 1,9 puntos porcentuales, ¿sí?, son justamente producto de esta categoría de alimentos. Dentro de alimentos tenemos frutas y verduras que están más o menos un 33% por encima de lo que es el promedio de los últimos 15 años. El peso de las frutas y las verduras en la inflación total, o sea, la importancia en la canasta. Claro, y fíjate que el peso que tiene es menos del 4% en la canasta. Sin embargo, dado que el aumento ha sido tan grande, porque la incidencia es un concepto que depende de dos factores. El peso que tiene la canasta cada uno de los productos y la variación que tiene. En este caso tenemos un peso pequeño, pero una variación grande, y eso es justamente lo que explica un 25% del aumento de los precios en el último año, lo cual justamente llama la atención porque es una división muy poco pesada dentro de lo que es la canasta de consumo. Hablando de peso, hablando de peso, ahora vamos a... que dice la Unidad Agroalimentaria Exacto, Metropolitana. ahora vamos a pasar a la segunda placa y lo que tenemos ahora, cambiamos desde el INE, pasamos a los datos de la UAM, de la Unidad Agroalimentaria de Montevideo, que mes a mes, este es el informe de abril, justamente hace un relevamiento de este indicador, el valor kilo canasta, que es un indicador sintético de cómo evolucionan los precios mayoristas de los 30 principales productos que están detrás de los ingresos de la UAM. Referencia a la línea verde son justamente los precios para cada mes del año 2022. La línea roja lo que marca es el máximo de los últimos 5 años. Es decir, para cada mes lo que tenemos es el máximo de los últimos 5 años. Se están considerando los últimos 5 abriles. Y acá lo que tenemos es que el valor de este indicador sintético, es decir, el valor kilo de canasta es casi 60. ¿Sí? O sea, estamos pensando que si los máximos de los últimos 5 años son lo rojo, fíjate todo lo que estamos por encima. Exacto. Es cierto que el aumento no fue tan pronunciado como el mes anterior. De hecho, el aumento de las frutas y las verduras fue menor en términos mensuales de lo que había sido el mes previo, pero igualmente seguimos sumando sobre un nivel que ya está bastante elevado, y esta gráfica justamente lo que muestra es qué tan por encima estamos de un promedio bastante representativo porque recoge un periodo de 5 años. Así que seguramente cada uno en su casa sabe, porque quien va a hacer compras se da cuenta claramente de cuáles son los productos que están más caros o que algunos inaccesibles directamente, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice la Unidad Agroalimentaria? Y ahora si vamos a la siguiente placa, ya salimos de este indicador sintético que muchas veces queda, antes de esto hacemos un recorrido, que esto básicamente es comparar cuánto varió este indicador en relación al mes anterior, poquito, lo que hablamos recién, 2%, pero cuando te fijas qué pasa si lo comparamos con el de abril del año pasado, ya es un 50%, consistente con lo que vimos cuando analizamos por el lado del INE. Y cuando lo comparamos con el máximo es ese 41% de la diferencia entre la línea roja y la línea blanca. ¿Sí? Ahora sí, vamos a la individualización de los productos, que es lo que tenemos en la siguiente placa, que acá sí, lo que tenemos es algunos de esos 30 productos que justamente son los que tuvieron la mayor variación este mes, que son distintos naturalmente a los que tuvimos en el mes de marzo. En particular, ahora destaca la zanahoria. La zanahoria importada. Bueno, acá tenemos una mezcla, exacto, y lo que te da justamente es que está 133% de vuelta. Acá estamos comparando contra el promedio de los últimos 5 años. Todas estas variaciones son en relación a ese promedio para ese periodo. ¿Sí? Si comparamos todos los precios que aumentaron en relación a ese umbral, tenemos que en promedio, o sea, el promedio de todo esto es en torno del 54%. En verde están lo que consideramos frutas y en blanco están lo que son las verduras, pese a que el tomate queda con esa ambigüedad de que entiendo es una fruta, ¿no? Pero bueno, yo respeto cómo está el ordenamiento de la... Qué difícil, ¿no? Ver esta lista cuando me parece que se hace bastante duro prescindir de algunos de estos productos. Mucho más cuando estamos viendo que se insiste en la necesidad de un consumo de por lo menos 5 unidades de frutas y verduras diarias. Tal cual. De hecho, el tomate, por ejemplo, que ahora está segundo en el ranking, el mes pasado estaba más abajo, pero claro, como esto es mensual y esto cambia semanalmente, ya el tomate sobre el último tramo... la época del tomate también. Ese es acá también juegan esos temas estacionales que justamente son los que hacen o lo que le dan la volatilidad a este tipo de indicadores. Pero para no cerrar con este panorama, podemos ir a la última placa donde tenemos ¿qué sí pueden ir a comprar? La contracara, que acá estamos evaluando cuáles son los productos considerados dentro de esta canasta de 30 frutas y verduras que están por debajo de ese promedio de los últimos 5 años, y destaca en particular el caso del zapallito, donde lo tenemos casi un 40% de ese parámetro de referencia temporal, pero no es lo único. Tenemos algunas frutas
y otras verduras, pero de nuevo, Sí. casi el 78% de los productos que estamos recogiendo a partir de esta canasta tienen aumentos, tanto en relación al año anterior, como al mes anterior, como a este umbral que estamos tomando referencia, dado por los últimos 5 años. No deberíamos consumir únicamente esto, además. O sea, No, aparte la UAM siempre- tiene otras herramientas, hay una También, lista inteligente, o sea, claro. de alguna manera se puede Sí. personalizar. Bien, y buscar Y buscar siempre lo exactamente que... dónde, exacto. Ahí está, frutas y verduras de estación, que siempre son un poco más económicas, y bueno, y después muchas recetas con el zapallito. Exacto, porque bueno, estamos justamente asistiendo a un shock sumamente relevante. De vuelta, volvemos a la primera placa en lo que Claro. tiene que ver con el precio de esta componente tan importante para la alimentación. Bien, bueno, Germán, seguiremos obviamente analizando esta situación porque Y durante unos meses es nos va a tener con la atención, sí. de mucho interés para el momento inmediato de la persona que está mirando, de aquel que nos está mirando. Tal cual. Nos vemos el Muchas jueves, gracias, entonces. Germán, hasta el jueves. Al jueves. Ya sigue Martín con más información. Y con otra agenda, porque la embajadora estadounidense dijo que durante el gobierno de Joseph Biden no hay posibilidades de que haya un tratado de libre comercio entre Uruguay y su país, Estados Unidos. Esto quiere decir que en la materia no deben esperarse novedades hasta 2025. En el marco de un encuentro con un grupo de periodistas de diferentes medios, del que participó TV Ciudad, la embajadora de Estados Unidos en Uruguay, Heather Fulton, afirmó que durante el mandato de Biden no está previsto que se avance en un tratado de libre comercio con Uruguay. Expresó que retomar la firma de tratados de libre comercio puede estar en la agenda del gobierno que asuma en su país en el 2025, y que de estarlo, Ecuador y Uruguay son los países de América Latina que están primeros en la lista para concretarlo. Agregó que en su reciente visita a Uruguay, el senador demócrata Robert Menéndez, uno de los legisladores de origen latino de más peso en Estados Unidos, se manifestó en el mismo sentido. Fulton dijo que una meta es mejorar el Acuerdo Marco sobre Comercio e Inversiones, TIFA por su sigla en inglés, entre Uruguay y Estados Unidos, firmado en el 2007, porque eso posicionará mejor a Uruguay en firmar un tratado de libre comercio si Estados Unidos retoma esa senda de acuerdos con otros países. La embajadora adelantó que la próxima semana se comunicará sobre una importante inversión. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. El presidente chileno Gabriel Boric promulgó una ley contra el narcotráfico y el crimen organizado en su país, que por estos días se ve atizado por una serie de episodios violentos que no son lo común en Chile, pero que en los últimos tiempos se han ido incrementando. Por otra parte, es su primera aparición, digamos, pública, luego del golpe que llevó el pasado domingo con una elección donde la ultraderecha se impuso por amplio margen para la elección de constituyentes que van a redactar la próxima Constitución. Veremos qué pasa con todo esto. Dijo que de cualquier manera ese triunfo no le hará perder su norte. El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo este martes que no cambiará su norte tras el contundente triunfo de la ultraderecha en las elecciones constituyentes del pasado domingo, que imprimieron un giro inesperado al tablero político chileno. Nuestro gobierno ha tenido y seguirá teniendo una agenda de trabajo muy clara y definida por las necesidades del pueblo, por los compromisos que adquirimos con el país, dijo Boric, destacando entre esas necesidades la seguridad y el costo de la vida, así como reformas que garanticen mayor justicia social y equidad, que están en el corazón del malestar social, según dijo. En otro orden, el mandatario promulgó este martes la ley contra el narcotráfico, que modifica diversos cuerpos legales para mejorar la persecución del crimen organizado, regular el destino de bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social, con el objetivo fundamental de disminuir los delitos violentos y recuperar cada uno de los barrios que han sido tomados por narcotraficantes, sostuvo Boric, acompañado de varios de sus ministros. En los últimos meses, el Ejecutivo y el Parlamento chilenos impulsaron una agenda legislativa en materia de seguridad pública como respuesta a la crisis que atraviesa el país en la materia, que de acuerdo con la Subsecretaría de Prevención del Delito, registró en 2022 una tasa de 4,7 asesinatos por cada 100.000 habitantes, un valor muy por debajo de la media regional, pero que en Chile supone un aumento del 34,33% con respecto al año anterior. Hace ya un tiempo y desde que asumió el presidente Lula da Silva viene manteniendo
serios enfrentamientos con el Banco Central, que tiene autoridades que son independientes y que hasta que no termine su ciclo legal van a seguir allí. Y el tema es que el Banco Central mantiene las tasas de interés altas, lo cual está afectando precisamente las intenciones de Lula de lograr un equilibrio económico. Para ello nombró, entre otros cargos, al número 2, Gabriel Galípolo, del Ministerio de Hacienda, para tratar de contrarrestar los efectos que tiene todavía el Banco Central en la política monetaria que el mandatario pretende aplicar. Você nunca me viu bater no Banco Central. Gabriel Galípolo, quien hasta ahora se desempeñaba como secretario ejecutivo del Ministerio de Finanzas, fue designado este lunes director de la política económica del Banco Central, en una medida que intenta confrontar la política monetaria que lleva el titular de la autoridad, el bolsonarista Roberto Campos Neto, con mandato legal hasta 2024 y acusado de elevar la tasa de interés básica para enfriar la economía. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Fernando Haddad, en el marco del recambio escalonado en el Banco Central, que desde 2021 es independiente del Poder Ejecutivo y mantiene al presidente de la entidad, al economista designado por el expresidente Jair Bolsonaro y aprobado por el Senado. El Banco Central pidió paciencia con respecto a su política monetaria, diciendo que el descenso de la inflación será más moderado en los meses venideros, pedido que llega en un momento en que el gobierno de Lula da Silva intensifica su presión para que la entidad baje sus tasas de interés con el objetivo de estimular la economía. Los responsables de la política monetaria liderados por Roberto Campos Neto se muestran prudentes a pesar de que la inflación anual ha descendido hasta situarse en el rango de tolerancia y manifiestan su inquietud ante la posibilidad de que los precios al consumo vuelvan a repuntar luego que durante el fin de semana el mandatario cuestionara la medida asegurando que el jefe del Banco Central no está comprometido con Brasil, declaraciones que se sumaron a las últimas críticas contra la postura monetaria de miembros destacados de su gobierno y también de empresarios. Con extremadas medidas de seguridad se llevó a cabo el célebre Día de la Victoria, una de las fiestas más importantes de Rusia. De hecho, hace 2 semanas ya que la Plaza Roja está blindada para llevar a cabo este acto, que este año tuvo características especiales, no fue tan espectacular como otras veces, precisamente previendo algún tipo de sabotaje. El presidente ruso, Vladimir Putin, insistió que Occidente está en una guerra contra Rusia, que Rusia la va a ganar y que en realidad lo que está haciendo es tratar de imponer su orden al resto del mundo. Contra nuestra patria de nuevo se ha desencadenado una auténtica guerra, pero nosotros resistimos al terrorismo internacional y también defenderemos a los habitantes del Donbass y garantizaremos nuestra seguridad, dijo Putin en la Plaza Roja durante el desfile militar del Día de la Victoria. Acompañado de nonagenarios veteranos de la contienda mundial pero aislado del resto del mundo, Putin aprovechó la fecha más señalada en el calendario ruso para arengar a las tropas que combaten en Ucrania, cuya victoria está más que en entredicho a estas alturas de la campaña. Putin aseguró que ahora no hay nada más importante para el Kremlin que la operación militar especial, de cuyo éxito admitió depende la seguridad y el futuro del país, y acusó a las potencias occidentales de imponer su voluntad, sus derechos, sus reglas y en realidad forjar un sistema de saqueo, violencia y opresión, en la que también se destruyen los valores tradicionales que hacen que el hombre sea hombre. En un intento de evitar el completo aislamiento del jefe del Kremlin, en el último momento fueron invitados los líderes de varias repúblicas exsoviéticas hasta sumar 7 mandatarios, entre los que el más destacado era el principal aliado de Rusia en Ucrania, el bielorruso Alexander Lukashenko, y también felicitó por el Día de la Victoria a los pueblos ucraniano, moldavo y georgiano, pero no a sus dirigentes con los que está enfrentado. Unos 10.000 soldados, incluido más de 500.000 de combatientes en Ucrania, desfilaron por el empedrado de la Plaza Roja, pero la jornada se vio descafeinada debido a las estrictas medidas de seguridad adoptadas por el temor a los sabotajes ucranianos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Una noticia triste para la música. Bueno, para todas y todos nosotros, porque hoy con 75 años murió la cantante brasileña Rita Lee. Claro, una de las figuras más importantes del rock brasileño y también ícono del grupo Os Mutantes. Lança menina, lança todo esse perfume, disparatina, não dá pra ficar imune. Autora de éxitos como Lanza Perfume, Baila Conmigo y Manía de Você, la artista brasileña venía sobrellevando un cáncer de pulmón que le fue descubierto en el 2021.
La banda Os Mutantes, que Rita Lee integró como cantante, flautista y percusionista, se fundó en 1966, 2 años después del golpe de Estado en Brasil. Con su fusión de psicodelia y música brasileña, Os Mutantes fueron la pata rockera de la Tropicalia, aunque el reconocimiento masivo recién les llegó en los 90, décadas después de su disolución y gracias al trabajo de artistas como Kurt Cobain, Beck y David Wagner. Su muerte se produjo en la noche de este lunes, rodeada de todo el amor de su familia como ella siempre quiso, como lo indicó su familia a través de un comunicado. Era muy conocido el fanatismo de Rita Lee por el Corinthians, uno de los clubes más populares de Brasil. Será recordada además por su activa participación en la democracia corintiana, movimiento surgido en la década de 1980 en ese club brasileño, bajo el liderazgo de un grupo de futbolistas integrado, entre otros, por Sócrates. Les contamos también que Robert Smith, el cantante de la banda británica The Cure, recientemente anunció la llegada de la banda para dar un concierto en Uruguay. Sí, será como parte de una gira por Latinoamérica y será la primera vez que llegan a nuestro país. The Cure es un grupo de enorme relevancia para el rock en los últimos 45 años, de inspiración e influencia para cientos de músicos en el mundo y que sigue realizando conciertos con gran convocatoria que incluyen estar en lugares destacados de la grilla de varios festivales importantes en países de Europa y América. El debut de la banda liderada por Robert Smith sería en el Festival Primavera Cero que organiza la productora local Gaucho. Su responsable Daniel Bastori retuiteó el tuit de Smith anunciando los países que visitaría The Cure y que incluyen Uruguay. Se viene una primavera épica, escribió Astori. En los últimos años, entre otros conciertos de artistas internacionales, su productora ha organizado los de Nick Cave, Patti Smith, Iggy Pop y The Chemical Brothers. Si bien no hay datos oficiales, se especula que el concierto será en el último trimestre del año y en el Teatro de Verano. The Cure se fundó en 1976 con un sonido original que marcó el post-punk y la new wave y que a la vez logró en especial en la década de 1980 que varias de sus canciones sean éxitos a nivel mundial como Friday, I'm in Love, Boys Don't Cry, In Between Days, Just Like Heaven y Love Cats. Mucha música, nos vamos, pero los dejamos antes con los datos del tiempo. Sí, el pronóstico elaborado por Inumet que no prevé lluvias para las próximas 72 horas. Empezamos por lo pronosticado para mañana miércoles 10 de mayo. Mañana miércoles una mínima de 10 grados y una máxima de 18 con el cielo algo nuboso. Aumenta la nubosidad, pero por ahora no se prevé que llueva el jueves 11 de mayo con mínima más baja de 9 grados y máxima de 17. Baja más el viernes 12 de mayo la mínima a 7 grados, pero aumenta la máxima a 19, cielo algo nuboso. Ya llega al lado B, a la pantalla de TV Ciudad, como siempre a esta hora. Y va a estar Eduardo Lust. Sí, es cierto. Que acaba de dejar el sector Cabildo Abierto, así que vamos a ver qué es lo que dice de toda esta movida que ha habido en los últimos días. Ahí está, y bueno, y te deseamos un buen descanso porque te vas a tomar 2 o 3 días, así que se disfruten. Pero por suerte mi gran compañero Martín Rodríguez y nuestra compañera Mariana Abreu estarán acompañándolos a todos ustedes mañana a las 19 horas. Como siempre, aquí en TV Ciudad. Gracias por estar.